El parlamentario. De inmediato la intervención de la asambleísta Daliana Pazley de la provincia de Guayas por el Partido Social Cristiano y el movimiento Madera de Guerrero. Subdesarrollo, que aún existan personas subalimentadas. En el Ecuador hay 1.3 millones de ellas. Niñas, niños, mujeres, hombres y personas de la tercera edad que cada noche se acuestan sin comer, mientras que 1/3 de los alimentos que producimos se desperdician. En la Comisión de Educación hemos visto la necesidad de que las políticas públicas de alimentación escolar se garanticen e institucionalicen a través de una ley, para evitar que la discrecionalidad de funcionarios o su rotación afecte este derecho humano primordial. La alimentación escolar no puede tambalear o fortalecerse con el gobierno de turno, debe ser una política de Estado inamovible. Esta ley es una respuesta para enfrentar de forma radical la malnutrición, una gran problemática de salud pública que afecta a la niñez y adolescencia y que provoca retraso en el crecimiento, bajo coeficiente intelectual, problemas conductuales, habilidades sociales deficientes, atención disminuida y logros más bajos, obesidad o pérdida de peso. Es decir, que si ese niño o niña, debido a la situación económica de sus padres o por desconocimiento en su hogar, no se alimenta bien y el Estado además no sostiene su alimentación en la escuela, no va a poder educarse, no va a poder pensar analíticamente, comunicarse, socializar. Aprenderá a sumar y a restar, tal vez con mayor dificultad a multiplicar y a dividir. En su adolescencia tendrá mayores dificultades para entender las leyes de la física y jamás irá a la universidad. Y con él perdemos todos. El Estado y la familia son corresponsables de la nutrición y el desarrollo integral de la niñez. Es deber del Estado suplir o fortalecer las necesidades nutricionales escolares adquiridas por niñas y niños en sus 3 primeros años de vida y así garantizar en ellos un mejor rendimiento escolar. Fernando Mockenberg, fundador del método de Conin en Chile, quien logró exitosamente quebrar el flagelo de la desnutrición infantil en su país y gracias al cual Chile posee el índice más bajo de Latinoamérica, es un médico cirujano, doctor en medicina especializado en bioquímica nutricional, investigador, nutricionista y profesor en Harvard. Algunos le decían que la pobreza era consecuencia de la mala distribución de la riqueza, y él respondía que eso no es cierto, porque si se distribuye la riqueza entre gente sin educación, mañana volverán a ser tan pobres como hoy, al no tener las herramientas necesarias para hacer producir ese dinero. Otros le decían que no, que la pobreza es consecuencia del subdesarrollo. Si empleamos todo nuestro potencial en el desarrollo, ¿acaso llega por gravedad a las clases inferiores? Tampoco es cierto, respondía, porque ningún desarrollo es posible cuando existen ejércitos de niños con sus mentes debilitadas como consecuencia de la desnutrición. Sostiene que lo que debemos hacer es resguardar a ese niño y su cerebro, luego educarlo. La principal riqueza de un país es su capital humano, y si ese capital humano no ha podido desarrollarse, si ese capital humano está dañado, entonces el país no tiene futuro. Soy de las personas que afirma que solamente la educación puede transformar el mundo. Solo con educación podemos transformar hábitos, patrones, comportamientos. Sí, la educación, pero hay que tener cerebros alimentados y estimulados adecuadamente para educarlos. Un país se hace con miles de niños y niñas estudiando, aprendiendo, leyendo, pero para leer y escribir hace falta energía, y esa energía la obtenemos de los alimentos. Una semilla para producir una flor solo puede hacerlo en tierra fértil, y esa es la clave del desarrollo, y ese es el problema del Ecuador y de Latinoamérica. Para la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO,
Las instituciones educativas son el entorno adecuado para que los estados implementen programas y políticas escolares a través de intervenciones complementarias de comidas saludables y educación sobre alimentación y nutrición. De esa forma, niñas, niños y adolescentes podrán desarrollar prácticas alimentarias más sanas y extenderlas a sus familias y a sus comunidades, es decir, podrán replicarlas. ¿Y qué quiere decir esto? Que podrían aprender a no confundir hambre con desnutrición, a seleccionar mejores alimentos y a entender que somos lo que comemos. Aprenderían a no desperdiciar alimentos porque no es correcto, porque siempre habrá alguien más que los necesite. Y estos programas pueden y deben apoyarse en la agricultura local mediante el suministro de alimentos para las comidas escolares producidos por los pequeños agricultores, lo que incluso puede permitirles a ellos salir del ciclo de pobreza. Así se crea un sistema en el que los sectores más vulnerables ganan. Y aquí cabe hacer un gran paréntesis. No podemos legislar para defender el derecho a la alimentación de los más vulnerables, mientras que por otro lado esta Asamblea Nacional aprueba que se desperdicien 1.2 millones de litros por día de un alimento como el suero de leche, que contiene el 50% de los nutrientes de la leche, cuando en otros países lo aprovechan incluso para fabricar fórmulas infantiles. Lamento que este artículo haya estado incluido en el bloque general de la votación en el Código Orgánico Integral Penal, en el que había otros temas igual de importantes, y que haya sido aprobado, error que ya fue corregido por el presidente de la República en su veto. Pretender penalizar el uso de un alimento en un país donde 1.3 millones de habitantes están subalimentados es vergonzoso. Niñas, niños, adolescentes, además de ser sujetos de derecho, según nuestro ordenamiento jurídico, son grupo de atención prioritaria, y de esto se trata esta ley del derecho a la alimentación. Debemos darle apoyo a estos temas si realmente queremos tener una gran nación, donde todos vivamos 100 veces mejor, donde cada niño pueda desarrollarse de manera óptima y tener realmente igualdad de oportunidades. Garantizar una buena nutrición a nuestra niñez es garantizar al país entero un futuro promisorio. Con esta intervención quiero aprovechar, señor presidente, para despedirme temporalmente de este pleno por temas de salud debido a mi embarazo. Los veré pronto con un nuevo ser que llega al mundo y ojalá llegar a un mundo menos equitativo y menos violento. Sin embargo, estaré atento y vigilante para que esta y otras leyes en beneficio de nuestra niñez se garanticen, se aprueben y se cumplan. Muchísimas gracias. Era la intervención de la asambleísta Daliana Paz.